o saben ustedes que son defensores de la fe. Cada uno de nosotros somos defensores de la fe, ¿sí? Pero hay un estudio específico que habla sobre eso, ¿sí? Ahorita, ¿ustedes por qué creen que es necesario que nosotros seamos defensores de la fe? ¿Por qué creen que es necesario? Bueno, ¿quién más? Mire lo que dice, ¿qué más? ¿Qué otra palabra? Defensa. Bueno, entonces es importante que sepamos eso, ¿sí? Y también es, ¿por qué es necesario los apologistas? Porque el defensor de la fe es un apologista. Entonces, ¿por qué es necesario los apologistas, los defensores de la fe, que son los que estudian la palabra? Apología tiene que ver con defensa verbal, pastor, defensa verbal. Entonces es como yo defiendo bajo la palabra escrita, como defiendo mi fe cristiana, porque de eso es que vamos a venir a hablar. Bueno, entonces aquí yo les traje algo que para que ustedes vean defensores de la fe, aquí empezamos, ¿por qué es necesario defender nuestra fe? Es una pregunta que nos debemos hacer. Luego, ¿por qué es necesario los apologistas? Y ahí termina, ¿por qué necesitamos de la apologética? ¿Por qué creen ustedes que necesitamos de la apologética? Profetas, falsas religiones. Hay muchas cosas que son falsas y que las han tomado de la Biblia para poder hacerlo diferente. Bueno, entonces vamos a definir un poquito qué es la apologética, ¿sí? La apologética es una disciplina que se encarga de defender, explicar y justificar los principios de mi fe, ¿sí? Entonces es una disciplina que nosotros tenemos que aprender. Viene del griego, que es lo que les decía hace un momentico, viene del griego, que es defender con la palabra, defender con la palabra. Bíblicamente encontramos que la apologética es la defensa racional, la que nosotros pensamos, una defensa racional y justificada de la fe cristiana, utilizando ¿qué? Argumentos bíblicos para refutar objeciones y reivindicando la cosmovisión cristiana, ¿sí? Ante sistemas de pensamientos, porque no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo responde igual y no todo el mundo sabe de apologética. No todos sabemos de la palabra de Dios de tal manera que pero cada vez pueden empezar a tener la gente que le gusta leer mucho, me incluyo en ellos. A mí me gusta leer la palabra todos los días de ella aprendo. Por eso es tan importante leer la palabra, porque ¿cómo se defendió el Señor Jesús ante Satanás? Con la palabra. Y es la única forma en que si Satanás viniera en este momento, nosotros nos tenemos que defender es con la palabra, no más. Escrito está, ¿sí? Entonces vamos a buscar en Romanos 1, 21 y 22. Y alguien que tenga una voz fuerte me lo lea, por favor. Qué triste, perdón, sigue. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Triste esa palabra, porque conociendo a Dios, ¿cuántos conocen ustedes? ¿Sí? Y hasta nosotros mismos
podemos volver atrás? ¿En qué momento hemos vuelto atrás? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Si yo soy de Dios, si yo me considero hija de Dios o hijo de Dios, ¿qué debo empezar a defender? A mantenerme, ¿sí? A ser perseverante. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Y solamente con Dios podemos hacer eso, ¿sí? Y esto dice que nosotros, este versículo dice que conocemos a Dios, pero no queremos seguirle. En ocasiones nos echamos para atrás y no le queremos seguir. Eso es lo que dice ahorita esos versículos, no le queremos seguir, ¿sí? Y no permitimos tampoco que Él nos guíe. No lo permitimos. Nosotros hacemos lo que nos parece. Y yo pienso, por las experiencias que yo he tenido, cuántas veces yo, Marcela Villalobos, he dudado. Y yo pienso que a alguno de ustedes también les pasa eso. Hay dudas. Por X o Y circunstancia hay dudas. Por eso, leyendo la palabra, leyendo esto, uno dice, wow, si estoy en donde debo estar, si estoy haciendo lo que debo hacer. Bueno, podemos seguir. Entonces, hay una parte que a mí me llamó la atención, que dice, la Biblia está escrita para transformarnos y no para informarnos. Lo vamos a poner al contrario. La Biblia no está escrita solamente para informarnos, porque eso uno aprende de todo ahí en la Biblia, ciencias, geografía, historia. Dígame, pastor. No es solamente para eso, no es información, sino que es para transformarnos, ¿sí? Es para transformarnos, y eso es lo que debe ser, porque yo creo que si volvemos cuando empezamos en los caminos del Señor, hay gente que tuvo la fortuna de empezar desde antes, hay otros que empezamos después, pero el cambio ha sido radical. En mi vida ha sido radical. En la tuya, Amparito, de pronto también fue muy radical, porque es que enamorarse de ese ser tan especial es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque aquí hay unos aspectos claves de la autoridad de la Biblia, que la Biblia misma nos da argumentos para decir que nosotros podemos defenderla, ¿sí? Y vamos a empezar diciendo que la Biblia es una inspiración divina. ¿Y quién me lee segunda de Timoteo 3, 16 y 17? Entonces es una inspiración divina, ¿sí? Y miren lo que dice. Todo hombre tiene la capacidad de hacerlo, ¿o no? Ustedes y yo tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, y es importante eso. Toda escritura es inspirada realmente por el Señor, y su utilidad es para que nosotros vivamos mejor, seamos mejores, ¿sí? Esa es la ventaja de la palabra. Después dice que es infalible y veraz. Necesito que alguien me busque Juan 8, 31 y 32, Romanos 12, 20, 21, Mateo 5, 8, Isaías 48. Ahí pueden ir a escogerlos, Pastora, Jorgito, Marlencita. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis. ¿Cuál estás leyendo? Perdóname. Juan 8, listo. 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
Entonces el conocer la palabra de Dios nos hace libres, ¿sí? Y debemos dejar patrones que tenemos atrás. Realmente nosotros debemos dejar esos patrones, porque si no los dejamos, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Ahora, ¿quién me lee Romanos 12, 20 y 21? ¿Listo? Sí, hermanita, hágale. Dice así Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, entonces estamos hablando que la palabra es infalible y veraz. Y eso que acaba de leer la hermanita, ¿sí? Nos dice que nosotros no podemos pagar mal con mal, sino mal con bien. Nosotros como hijos de Dios y como defensores de su palabra no podemos pagar mal por mal, ¿sí? Entonces es algo veraz. Luego me hacen el favor y me leen Mateo 5:8, ¿quién lo tiene? Pastora, creo. 5:18, perdón. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces nos está diciendo el Señor que todo lo va a cumplir, ¿sí? Y nosotros creemos eso con las entrañas, con la cabeza, con lo que tengamos, todo se va a cumplir. Entonces, si es infalible y veraz la palabra del Señor, porque todo se va a cumplir. ¿O cuántas promesas en usted no se han cumplido? No, hay algunas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pero que se ha cumplido, se ha cumplido. ¿Sí? Bueno, vamos a leer Isaías 48. ¿A quién le dije? Creo que Amparito. Bueno, listo, Amparito, muchas gracias. ¿Qué dice? La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces es verdad que nosotros podemos aprender de la palabra para defender. Porque cuántas preguntas nos podrían hacer a nosotros en este momento. ¿Cuántas preguntas han tenido? Yo no sé si a ustedes les han llegado preguntas como estas. Ejemplo, ¿cómo se puede probar que Dios existe? ¿Cómo se puede probar? ¿Ustedes qué opinan? Yo, por ejemplo, cuando la persona me dice, pero si no lo vemos, entonces yo le digo, tú ves el viento, tú ves el aire, los cielos, hay cosas invisibles y se manifiestan aquí en la tierra. ¿Quién hizo las cosas invisibles? Tienen que estar visibles. Bueno, muy buena respuesta. ¿Qué otras respuestas darían ustedes? Viendo nomás. Miren el paisaje. Tiene que haber una mano maestra, sí, porque nosotros, hay mucha gente. Otra pregunta que alguna vez me hicieron fue esta: ¿por qué los niños mueren? Porque existe el mal en las personas. Cosas que bajo la palabra ahí la podemos defender. Yo le digo a las personas que se acuerden que en el pecado de Adán y el diablo dicen que fue echado. Entonces se alegraron los cielos, pero esto
Eso es cierto. Hay muchas formas de cómo puede uno decirle a la persona, ¿sí? Cuando uno lee la palabra, yo creo que eso nos edifica demasiado para poder defender la palabra misma. Bueno, ahora vamos a hablar de la normativa para la vida. Realmente ese es un aspecto clave de la autoridad de la Biblia. Entonces, me hacen un favor, Maito, me lees Romanos 12, 20 y 21. Sí, es el mismo que leímos. Bueno, entonces ese no. Leamos Salmo. Mauricito, me lees Salmo 19, 7 y 8. Hermano Armando, Josué 1, 8. Salmo 19, 7 y 8. Y Josué 1, 8, Armandito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alejan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es una normativa, ¿sí o no? Mira lo que acaba de leer Mauricio. Entonces es una normativa donde nos da cómo hacerlo, cómo lo debemos hacer, de qué forma lo debemos hacer. ¿Sí? Ahora, Armandito, ¿me regalas Josué 1:8? Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? No apartarnos de él. Yo no sé si ustedes leen la palabra o no, yo no tengo ni idea, solamente ustedes con Dios, pero para mí pienso que es algo tan importante porque es donde uno conoce a papá, conoce qué quiere de nosotros, conoce sus propósitos para nosotros, todo lo conocemos en él y para él, ¿sí? Bueno, otra parte de acá es el poder transformador, ¿sí? La palabra tiene en un aspecto de Dios es el poder transformador en cada uno de nosotros. Y necesito que, Amparito, me leas Hebreos 4:12, Lindita, Romanos 12:2 y Pastora Corintios 3:17 y 18. Segunda de Corintios 17 y 18. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Cortante, ¿sí? Cortante. Que nosotros debemos ser ¿qué? Obedientes a su palabra. Realmente con ella podemos hasta decir fuera de aquí Satanás, porque tenemos la autoridad, tenemos el poder que Dios nos lo dejó en el Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos ese poder, ¿sí? Bueno, ahora estamos, Romanos, ¿a qué le dije? Gracias, Islita, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Realmente el Señor es el que nos cambia nuestra manera de pensar. Es solamente Él. Por lo que acaba de leer Hildita, es solamente el Señor el que nos cambia la manera de pensar. Ahora, segunda de Corintios, pastora.
aquí hablan del Espíritu Santo. Aquí habla del Espíritu Santo, que nos lleva a que nos parezcamos más al Señor, que nos lleva a que nosotros, leyendo su palabra, tengamos más de Él, lo imitemos en hacer muchas cosas. Y aquí empieza a hablar del Espíritu Santo y el papel importante que es en la defensa de nuestra fe, porque nosotros podemos saber mucha Biblia, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo no está en mí, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el Señor en la palabra? Yo no te conozco, porque podemos saber de mucho de palabra, pero si realmente nosotros, hay algo muy importante en esto, que es que la autoridad bíblica no es solamente la parte teórica, lo que uno aprende y aprende y aprende y aprende, sino la parte práctica es lo más, es como pasar el examen. La parte práctica es la que tenemos que hacerla continuamente y todos los días. Exactamente. Entonces, tener ese poder transforma nuestras vidas. Cuando se aplican las enseñanzas del Señor, yo no sé si a ustedes les pasa, pero mi vida ha cambiado. La vida cambia cuando uno dice: voy a aplicar lo que aprendí, lo tengo que aplicar. No, a veces no es fácil. No, yo no digo que es algo que uno dice: no, yo ya cambié y hasta aquí fue. No, es difícil cambiar el mal genio, es difícil, sobre todo porque los pecados grandes ya no los ven. Todos los pecados que tenemos en este momento están acá. Lo que tú piensas, cómo actúas, las intenciones las sabe solamente Dios. Por eso es que hay que ir a donde lo que estamos pensando. Ahí es donde es. Porque yo dije eso, con qué intención dije eso, sería que quería ofender o salir del paso. No es fácil eso. Entonces, en este momento, todos los que están acá, yo sé que creen en Dios, ¿sí? Pero ¿qué quiere el Señor? Que seamos realmente transformados, ¿sí? Bueno, y hablando del Espíritu Santo, dice aquí, el Espíritu Santo juega un papel supremamente importante en esto de ser nosotros apologistas, de ser defensores de la fe. Juega un papel supremamente importante, y porque nos guía, nos da sabiduría, nos da poder para poder, sabiduría. Exactamente, hay muchas cosas, nos corrige, nos dice: por ahí no es por allí, nos convence. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo, como para decir algo que me pasó el domingo pasado, no mentiras, entre semana, porque la semana pasada los chicos estaban descansando y fue un papá y un hijo. Entonces yo no sé por qué salió el tema y yo le dije: bueno, que Dios lo bendiga. Y me dijo, se volteó y me dijo como feo: ¿cuál Dios? Y es el que mata niños. Yo no sé por qué lo dijo de esa manera. Y le dije: que yo sepa, no fue Dios. Así le contesté: que yo sepa, no fue Dios. Fueron las armas que hicieron algunos hombres. Ay, Dios no tiene que ver nada. ¿Por qué dices tú eso? Le decía yo: Señor, sé que le dije, y te iba con su hijo. Entonces yo le dije algo del hijo. Si a ti te gustaría, si tú le enseñas a tu hijo a disparar, ¿tú crees que no le va a llamar la atención seguir haciéndolo? ¿Y quién le enseñó? ¿Dios o tú? El Señor se quedó callado, no me dijo nada y se fue. Me dijo: pues sí, usted tiene razón. Entonces, muchas veces, como toda el agua sucia se la echamos a papá, a veces uno tiene que defender como debe ser a papá, porque él lo ha hecho. Él me ha sacado a mí de unas grandísimas, y yo creo que a cada uno de ustedes también. Entonces
Entonces hay que defender a papá. Bueno, entonces decimos que el Espíritu Santo da sabiduría y palabras para defender la fe. Y eso está escrito en Juan 16, 11 y 10 y 11 y 12. A ver, hermanito Ernesto, hágame el favor, me colabora con eso. Con Juan 16, y hay otro, Juan 16, ese mismo, el 13, 16, 11 y 12. Lina, ¿me vas buscando hechos? Sí, siga, hermanito. 11 y 12. Sí, señor. No, el 13 es después. Esperen un momentico. El 16, el 11 y el 12 dice que el Espíritu que da la capacidad de que nosotros hablemos. ¿Sí? Lo está diciendo. Repítamelo, hermanito, hágame el favor. El versículo 11 y 12. ¿Ese es el 11? Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces mire que dice que el que está acá, ¿sí? Y ustedes ya saben quién es, ¿sí? Que no se puede echar, pero con las palabras que el Señor nos da, ¿será que no lo podemos sacar? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Es siempre la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿sí? Bueno, ahí dice que el Espíritu Santo guía a la verdad, ¿sí? Léese ahora el 13, de ahí mismo. Entonces va a defender la fe, ¿sí? Dice que el Espíritu vendrá y con integridad y con claridad. Así lo debemos hacer nosotros, con integridad y claridad, porque el Espíritu Santo del Señor va a venir sobre nosotros y nos va a dar eso. Porque si va a haber ataques, a veces los hay y ya están empezando. Ya están empezando. Esos ataques están empezando y nosotros debemos defender la palabra de Dios como sea. Y a veces nos va a tocar decir: Espíritu Santo, ven a mí y ayúdame. Ven a mí y ayúdame, porque no voy a ser capaz de hacer las cosas de la manera correcta. No voy a decir algo, no quiero decir una blasfemia o qué sé yo. Por eso hay que cuidarnos mucho de la palabra. Por eso es interesante leerlo. Luego dice que el Espíritu Santo da poder para testificar. ¿Alguien le dio Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos capacita. Ahí lo que está diciendo es que el Señor nos está capacitando para que demos testimonio. Un testimonio efectivo y valiente, que no nos dé miedo. Esta es la clave de defender nuestra fe. Esa es la clave de hacer esas cosas. Bueno, vamos a leer Hechos. Hechos ya es el que leyó Lina, ¿cierto? Amparito, ¿me ayudas con Juan 16:8? Y el Espíritu Santo fortalece el entendimiento y el corazón del creyente. Mire que nos da hasta fuerzas. El Señor nos ayuda en mucho, nos da poder para poder testificar,
nos guía a la verdad, hace muchas cosas eso. El Espíritu Santo fortalece el entendimiento y el corazón del creyente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Él nos ayuda a entender cuando nosotros estamos haciendo algo que no debemos hacer. Él nos ayuda a realmente a desarrollarnos espiritualmente, porque la lucha, como dice la palabra, no va a ser contra carne ni contra sangre. Y esa es una lucha fuerte, bastante fuerte. Entonces, pelear con eso es solamente utilizando la palabra del Señor. Tenemos que aprender a usarla al derecho y al revés, la palabra del Señor, en todos los casos, porque Dios es el que nos va a defender. Solamente Dios es el que nos va a defender. Y quiero que leíamos esto, y decía que el Espíritu Santo es el que realmente convence a cada uno de nosotros, nos convence. Es importante, yo puse aquí importante, no es lo que yo aprenda, no es el conocimiento, ¿sí?, que yo tengo, no es mi habilidad la que me hace a mí mejor o peor, no me hace eso, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien obra en mí. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes puedan tener al Espíritu Santo para obrar. El tema de la apologética es algo mucho más profundo. Aquí les estoy dando cositas por encima de algo que he aprendido. Sí, no es fácil. Y aprender más es leyendo solamente la palabra. Leyendo la palabra. De esta yo he aprendido muchísimas cosas. Aprendí a ser esposa. No fue fácil. Aprendí a ser mamá. Tarde, pero aprendí. He aprendido a escuchar al Espíritu Santo para que me aconseje cuando yo estoy mal. He aprendido a descansar, a fortalecerme. Hay un salmo que a mí me encanta, que es el Salmo 18, que dice que el Señor va a uno a ese rinconcito donde el Señor es el castillo, la roca fuerte y todo eso. Y yo digo, Señor, yo quiero estar allá contigo. Yo añoro, cuando Él venga por nosotros, yo añoro correr. Y yo creo que me le voy a poner como una garrapata, yo de manos y pies. Eso es lo que yo añoro. Porque yo a veces he añorado, cuando estoy triste, acurrucarme, poner mi cabeza en sus piernas y que Él me toque el cabello. Eso yo lo añoro. Yo añoro eso, porque yo sé que con Él he encontrado todo eso. Cuando yo cierro los ojos, cuando estoy triste, cuando estoy preocupada, lo ha hecho el Señor. De todas maneras, entonces espero que hayan aprendido. Espero que esto les sirva a ustedes y que den una opinión. Yo sí quiero recibir una opinión de cómo recibieron esto, ¿sí? Y quiero que pasen aquí adelante y la digan, para que mi profesor la escuche, ¿sí? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo, si fue algo que aprendieron? No importa que ya lo hayan sabido, pero si es algo que puede ser gratificante para mí. Entonces, ¿quién es el valiente que viene y habla? No todos al tiempo. Hildita, ven por favor. Para mí es importante eso. Yo había escuchado sobre la apologética. Escuchaba a un pastor que se llamaba Ravi Zacarías,
y él era apologético. Y él, por defender la palabra de Dios, por defender la fe, el diablo lo atacó mucho, ¿no? Porque defender la palabra de Dios no es fácil. Y cuando es una persona que tiene sus propias ideas y conocimientos, no es fácil, es difícil. A mí me da miedo ponerme a hablar con una persona que, digamos, que tiene su filosofía, porque siempre tienen sus propios argumentos. Entonces, para defender la palabra de Dios, lo que nos dijo Marcela, hay que leer mucho la Biblia, hay que estudiar y leer y volver a leer y pedirle al Señor que nos dé esa fe para poder creer lo que estoy diciendo. Entonces, me gustó mucho la clase porque yo también puedo defender la palabra de Dios. Yo pensé que solamente eran los apologéticos. Muchas gracias, muy amables. Profesor, dele un 10 a Marcela. Ay, tan bonita, muchas gracias. Pastor, ¿usted va a decir algo? No, pastor, es que ahí, aquí hablé, yo le estaba diciendo ahorita que su merced no estaba. Bueno, entonces vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Todos estamos a eso. Entonces dice Primera de Pedro. Espérate un momentico, vamos a buscarla todos porque la vamos a leer duro. Primera de Pedro 3:15. ¿Ya todos la tienen? Entonces vamos a leerla duro y empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Uy, qué palabra. Gracias, pastor, por la ayuda. Tenemos que prepararnos. Tenemos. Y miren, solamente leyendo la palabra. No hay otra. Poniéndola en práctica. Es poniéndola en práctica. Eso es lo que más. Estuve escuchando la semana pasada un video de la Biblia del oso. Uh-huh. El que la tradujo al español fue Cipriano Casiodoro de Bergerac. Y ese señor se fue a vivir a Belén siendo español y unas mujeres importantes mujeres que hasta Belén invirtieron y lo mandaron allá y dejó estudiar el hebreo y el griego para poder traducir. Entonces a veces nosotros muchas veces tenemos que estudiar, prepararnos. Eso es lo último que quiero invitarlos. Sí, Quiero leerla en la palabra de Dios para todos. Y sí. dice: más bien preocúpese por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Amén. Muy linda esa versión. Eso es lo último que yo quería invitarlos a todos ustedes. Realmente el hecho de estudiar la palabra del Señor o estudiar cualquier tema que tenga que ver con Dios es algo gratificante. Es algo que aprendí, que hay cosas que no he visto, que yo decía, ay, no puede ser esto. Y había leído una y otra vez porque a mí me gusta leer, ¿sí? A mí me gusta leer, pero poner eso del dicho al hecho, sí hay mucho trecho y tenemos que aprender a que realmente la palabra nos tenemos que apropiar de ella
y cumplirla, porque el Señor no vamos a tener comunicación con el Espíritu Santo, no vamos a tener muchas cosas. Por eso yo los invito a que todo esto que estamos estudiando algunos lo hagan, ¿verdad que sí? Es importante porque crecemos en la cosmovisión cristiana, es algo grande. Hay muchas filosofías, demasiadas filosofías, y se están pasando por encima de la gente porque no hemos aprendido. Solamente venimos los domingos a escuchar el sermón del pastor y lo que aprendimos con él y ya. Pero estudiar de otra manera es mucho mejor. Yo los invito a eso. No es nada complicado, es el querer hacer. Y cuando nosotros queremos hacer, yo sé que Dios nos ayudará en todas las formas, en todas las formas. Bueno, gracias hermanos por estar acá esta noche, que Dios los bendiga y ya los dejo con el pastor.